Todos dicen lo mismo. Donde la libertad os corresponde a todos por derecho. Tarde o temprano, todos moriremos. Y no podemos escoger el modo. Pero que la historia nos recuerde como a hombres libres que eligieron plantar cara al infortunio. Hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. ¡Hola! Antes de empezar, quiero aclarar unas pequeñas cosas de por qué estoy haciendo esta serie de vídeos. Porque me está llegando mucho odio, y aunque me encanta el odio, porque la publicidad nunca es mala, hago esta serie de vídeos en los que juzgo desde mi punto de vista y desde mi subjetividad a gente que en algún momento me la creí o yo juzgué honorable, y a lo largo del tiempo pues se desveló como gente que perdió el honor, vamos a decir, ¿vale? Así que con esta pequeña aclaración, ahora sí. No sé si lo han oído, pero eso fue mi barriga. El honor nos trae un 17 de octubre de 1978. Ahí nace el señor Pablo Iglesias Turrión. Hijo de María Luisa Turrión, abogada del Sindicato de Comisiones Obreras, de Francisco Javier Iglesias, profesor de trabajo, profesor y exmilitante de la organización terrorista el FRAP. Este señor, al que alguna vez me creí y nos creímos todos, aunque me cueste reconocer, admiré. Si no, repito, no estaría aquí en una serie de gente al que primero admiré y lo considero honorable y después no, ¿vale? Así que el odio en los comentarios. Por ahí abajo está la pestañita, le das y ahí me viene facha, hijo de puta, no tienes vergüenza, eres un cabrón, él tiene más dignidad. Como este es mi canal, hago lo que me sale de la punta. Este señor viene de una familia con unas profundas y arraigadas raíces en el socialismo, pues sus dos padres militaron en el Partido Socialista. Y su abuelo fue condenado en el franquismo. Pero, oh casualidad, vino un franquista y le salvó la puta vida. Franquista, oh casualidad. Criado en Soria hasta la separación de sus padres, que después se fue a vivir con su madre a Vallecas, Madrid, a la edad de 14 años, con el rencor de la historia de su familia y del franquismo, empezó a militar en las Juventudes Comunistas, en la que militó hasta los 21 años. Tal como hicieron sus padres, estudió Derecho, pero no fue un buen estudiante. Se ve que el derecho no era algo que le llenara la vida, ¿sabes? Le costaba eso de que todo el mundo tuviera derecho, ¿sabes? Le costaba absorber eso, así que se graduó con notas mediocres en el 2001 para comenzar a estudiar luego Ciencias Políticas y de la Administración. Ahí ya sí que se podía ver sus ansias de poder y de totalitarismo. Empezaba a promover la desobediencia civil como forma de protesta. Ahí empezaba a gustarle eso de... En 2002 publica su primer artículo en una revista de Ciencias Políticas. Años después obtiene su licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración con nota honorífica. Vamos, el puto mejor de su clase. Matrículas de honor por todos lados. ¡Pam, pam, pam! Ahí se ve que esta era su verdadera vocación. Y los resultados lo avalaban. También estudió en Cambridge, en el Center of Latin Studies of America. But they have difficulties to cover those people who can hardly integrate into the market of those who are working in precarious jobs. Cabrón, te fuiste a Inglaterra y viniste hablando un inglés tan nefasto. ¿Qué pasa? Estaban puto... En los estudios de Ciencias Políticas encontró su verdadera vocación. Era buen estudiante y supo aprovecharlo. Doctorado, tesis, máster en humanidad, estudios de filosofía, comunicación, cine, teoría política, psicoanálisis. Parecía que su futuro era brillante. Como profesional político no tenía límites. Preparó a conciencia y también preparó a otros, porque fue profesor auxiliar en la UCM, en la Universidad Complutense de Madrid, adoctrinando a otros. Y sí, puedo decir adoctrinando a otros porque yo estuve estudiando por aquella época en la Universidad Complutense de Madrid y eso era un centro de adoctrinamiento. Títulos tenía para aburrir. Podemos decir con total seguridad que estudiar le gustaba, se le daba bien, era un puto crack. ¿Pero qué era lo que él quería de verdad? ¿Qué él anhelaba con más ahínco? ¿Qué es lo que estaba en lo más profundo de su alma? Eso no lo sabemos, pero el corazón me dice que lo que él quería era un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Pero no sería sincero decir esto. Realmente no sabemos lo que él quería, no sabemos lo que le tenía ahí dentro de su alma, aunque nos lo olamos algunos, se huele, pero no lo sabemos. Lo que estaba claro que él quería era ser escuchado, ser relevante. Él quería casito y tiró por la comunicación. Me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría, porque sabía que la comunicación era el camino. Y que en 2010 nace La Tuerca en Telecam. Supongo que ha sido duro pasar el verano sin La Tuerca, pero estoy seguro de que va a merecer la pena. Voy a hacer
más leña del árbol caído. Muchísimas gracias, don Iñaki, por atendernos. Esperamos tenerle pronto aquí en el plató. ¿Habéis oído hablar del populismo punitivo? El populismo punitivo es una de las mayores bajezas en política. Yo lo vi nacer, yo estaba aquel día en la manifestación famosa, que iban todos con esa camiseta, ¿no? Que más la camiseta lo define todo. Posible lo que parecía imposible, y es la desaparición. Y juro que no estaba mal. Le daba voz a todo el mundo. Se respiraba un aire de normalidad, de respeto, de democracia, de igualdad. Le daba hasta tiempo a aquellos a los que ahora mismo él considera fachas. A los que ahora él te dice que no hay que escuchar, que no hay que ponerles en la tele, que no hay que tal. En ese momento pues le daba tiempo. Ahí sí, ahí era. Y yo creo que era porque estaba realmente convencido que sus ideas eran mejores que las de él o las de ellos. Podía rebatírselas y podía discutirlas en un programa de televisión. Después el tiempo pues no le dio la razón, y como cuando se ponga a discutir se le ve el registro totalitario, pues ahora no te escucho. Después de la turca en TLK se dejó a conocer y le empezaron a caer trabajitos. Asesor de Izquierda Unida, asesor de Alternativa Galega, colaborador en Público, y se ganó sus buenos minutos en La Sexta, con el programa, ¿cómo era que se llamaba el programa ese? El de Mariana Rajoy, Minuto 1, Año 1, no sé, en ese programa. Ahí ya le echaron el ojito. La Democrática República de Irán le dio dinerito para que se lo tomara más en serio y creó Ford Apache en Hispan TV. La historia resulta útil para la izquierda, porque en ella se puede ver, como nos enseñó Walter Benjamin, los momentos de encrucijada. Putin es un soviético que sacó lecciones del hundimiento de Rusia. Putin es un soviético que se impuso la tarea de la revancha. Las elecciones en Galicia y Euskadi el próximo día 25 de septiembre adquieren un carácter decisivo. Ahí, ilusos de nosotros, nos tragamos eso de cabalgar contradicciones. Mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán, o aceptaríais hacer algo para el gobierno, para una televisión financiada por el gobierno de Putin? Y es como, pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir, cabalgar contradicciones, y nosotros estamos dispuestos a cabalgarla. Mientras pueda llegar mi mensaje, ¿qué más da que el dinero me lo dé una dictadura que reprime a las mujeres, mata a los homosexuales? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si eso sirve para dar un mensaje aquí, ¿qué más da? ¿Qué tiene esto de hipócrita? Pues todo. Pero bueno, no lo creí. Me lo creí yo y te lo creíste tú. Y lo hizo tan bien que empezó su periplo en todas las televisiones. ¿No eres tú quien ha dicho que no para...? Para Suave y yo. Bueno, sí. Para Suave y yo. Suave, moderado. Aquí... Está escrito, el diagnóstico lo teníamos, claro, desde 2011-2012 sabíamos lo que pasaba. El muñeco de resorte es una metáfora incluso cariñosa. Yo creo que la noticia de hoy es que tenemos identificados por fin a los organismos. Eso era lo que él quería, ¿no? Tener voz. Y vaya si se la dieron. Los primeros, Gato al Agua e Intereconomía. Ahí para explicar la convocatoria esa de rodear el Congreso. Te voy a explicar una cosa. Cuando los que rodean el Congreso son de izquierda, ahí bien. Ahí democracia. Ahí medicina. ¿Me entiendes? Ahí es el pueblo que habla. Pero si los que quieren rodear el Congreso son los de derecha, empezó a ser más repetido el chorizo. Pero oye, se lo ganó a pulso. Pero consiguió reunir a tanta gente que a finales de 2013 su sueño iba a dejar de ser un sueño. Y nace Podemos. Un desafío profundo de cambiar el nuevo mundo. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y hay que hacer un parón y explicar que la aparición de Podemos no fue todo gracias a él. Le ayudaron más gente. Pero el nombrito de Podemos, ese nombre, era el que tenía en su cabeza. Inteligentemente él y sus camaradas supieron recoger toda la indignación del 15M, todo ese movimiento que se generó por el hastío del pueblo español. Pues como buen profesor de ciencias políticas supo leer ese movimiento, lo reunió todo y consiguió empezar a crear esa cosa que luego se llamaría Podemos, un nombre que llevaba rondándolo en la cabeza varios años, con el que se veía liderando al pueblo en su amada y soñada dictadura del proletariado. No todo fue un camino de rosas, tenía varios retos, tenía que desvincularse de todo aquello que le culpaban. Que si Irán, que si Venezuela, que si dinerito por aquí, que si dinerito por allá. Podemos estar con el chavismo. Sueña con destruir España. Está con el castrismo. Sería una catástrofe. Y está con ETA. Nos pegaría un tiro en la nuca a todos nosotros radicales. A mí me asusta mucho. Es un cursi. Populismo. Antisistema. Friki. No, fusilaría. Populismo de izquierda. Aguantó estoico, no se dejó amedrentar
Y nos lo creímos todos, toditos. Encabezando la lista Podemos para el Parlamento Europeo, le dio un bofetón a todo el mundo, consiguiendo más del 60% de los votos emitidos. La hostia que le dio a todo el mundo recorrió el planeta. Después del bofetón de proporciones bíblicas que todos celebramos, se convirtió en eurodiputado, siendo la cuarta fuerza política en la circunscripción de España. Acatar esta Constitución hasta que los ciudadanos de mi país la cambien para recuperar la soberanía y... Hasta que los ciudadanos la cambien. Todo era posible, Dios, cómo nos alegramos. ¡Sí, se puede! Les dio una lección a todos de cómo había que ser. Nada de despilfarrar. Vuelos en turista, 3 sueldos mínimos, donamos el dinero que nos sobra, listas abiertas, transparencia. Estábamos todos ojipláticos. Eso era lo que muchos estábamos buscando, un cambio. Y con este impulso, el 15 de noviembre de 2014 se convierte en secretario general de Podemos en unas primarias en las que arrasó, consiguiendo más del 89% de los votos. Ahora soñar era posible. Era el político desinteresado, el Mesías, el que todos andábamos buscando, nuestra salvación. A mí me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien, porque entonces no saben lo que pasa afuera. Yo de los políticos que viven en Somosaguas, buenos días, que viven en Somosaguas, que viven en chalés, que no saben lo que es coger el transporte público, que no saben lo que cuesta un café. Bueno, ¿vas a llegar a ser presidente de gobierno? Eso se trata, yo creo que sí. No me fío de los políticos que hacen promesas. Eso sí, os prometo una cosa. Los senadores de Podemos, como los cargos públicos de Podemos, solo pueden ingresar al mes como máximo 3 salarios mínimos. El resto lo tienen que donar. La bala que esquivamos, chaval. Era el político de ensueño. Melena, transparencia, normalidad, junto al pueblo, lo que andábamos buscando. Pero el reto más grande no era convencer a todo el mundo de las maravillas que él prometía. Su reto más grande era conceptual. Hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras que tienen una carga valorativa negativa. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. La palabra que hay que disputar es la palabra democracia. Y como todos estábamos enamorados de él, no entendimos nada. La única persona que yo sé que no se lo creyó fue mi madre. Y no veas cómo discutí con ella. Me decía, cuidadito niño, que ese tío, que todo... Y le decía, como todos le decíamos en el consejo, Podemos no ha hecho nada, no ha tocado poder, no ha robado nunca, hay que darles una oportunidad. Y con todo ese impulso, con todo ese amor, con todas esas manos que le apoyaban y subían a ese partido a la gloria, con una proyección de voto enorme, en el 2019 se obró el puto milagro. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Después de pactar con todo Dios que se consideraba de izquierda, en noviembre de 2019 nos hizo llorar a todos. Vicepresidente del Gobierno. Ahora sí que cambiarían las cosas. Un politólogo de izquierda, alguien preocupado por los problemas verdaderos del pueblo. Sí se puede, joder. Dios, qué emoción. Pero para saber quién es Pablito, dale un carguito. Al principio, el dinero que les hablaba, pues algunos pensábamos que lo iban a donar a causas nobles, ¿no? El cáncer, los problemas de la gente. Pero no, el dinero se lo quedaban los de Podemos, ¿eh? Salarios mínimos y el resto lo donan. ¿Y a dónde lo van a donar? Al partido. Después, ya más adelante, como es normal, consiguieron que se subiera el salario mínimo interprofesional, pues ¿para qué íbamos a respetar eso de los 3 sueldos? Pues ya como ya le habíamos subido el sueldo a todo el mundo, pues ya nos quedamos el dinero, ya sabes, ¿no? Eso de los 3 límites del mandato, bueno, pero ¿qué le íbamos a hacer? La gente estaba enamorada de él, lo amábamos, era el líder, era el Mesías bajado de la tierra. ¿Cómo nos íbamos a desprender de él? Eso de un límite de mandato. No. Lo del chalet y eso de aislarse de la gente del pueblo. O sea, había que formar una unidad familiar, ¿no? Eso nada. No había que cabalgar con tradiciones. Ahora la casta ya tiene matices, ¿vale? ¡Mentiroso! Eso del jarabe democrático y hacer scratches a todo el mundo. Bueno, cuando los daba él, bien. Cuando se los daban a él, bueno, pues facha, franco, pantano. Lo del portal de transparencia. Lo hizo. Qué mata que después no funcionara y no fuera nunca. Hacerlo, lo hizo, ¿no? Si lo piensas bien, no es que fuera malo todo lo que hizo. No era malo ni ilegal, era todo bien. Pero sí fue hipócrita, cabrón. Y se te castigó por ello. El 15 de marzo de 2011 deja la vicepresidencia del gobierno para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Volvió a caer una hostia que se escuchó por todo el planeta, pero esta vez la recibió él.
empezaron a ser irrelevantes. El pueblo empezó a ir a ver la patita totalitaria y... claro, amigo, claro, amigo. Te jugaste la palabra democracia, cabrón, y casi la ganas. Casi la ganas. ¿Por qué poco, señores? ¿Por qué poco? No tenía nada que ver con Venezuela, pero cómo le gustaban sus políticas, cómo le gustaban los bolívares. Ejemplo de democracia, decía. Yo creo que 8,5 millones de venezolanos podrían discutírtelo un poquito. Después de la tortita electoral, dejó todos sus cargos públicos. Abandonó la política por completo. La hostia le hundió el cráneo que se cortó la coleta. Uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Dejar de ser útil, dice el cabrón, colega. No puedes engañar tanto tiempo a tanta gente. Hipócrita. Queríamos un cambio, no una dictadura. Pero hay que reconocerle una cosa. Rechazó todo el dinero, todo su sueldo vitalicio. Rechazó todo el dinero que podía venir de las arcas públicas. Eso te lo reconocemos. Pero seguiste cobrando de una dictadura para abrir Canal Red, tío. Seguiste cogiendo dinerito de aquellos que matan a homosexuales, que oprimen a las mujeres. Seguiste cogiendo el dinero de Venezuela, que matan a todos aquellos que no piensan como él. Te abriste Canal Red para poder limpiarle la cara a todos los comportamientos totalitarios y a todos los dictadores del puto mundo. Para eso te hubieses quedado el dinero que te ofrecía el gobierno, que era muchísimo más digno. Por lo menos muchísimo más limpio, tío. No puedo. Vamos a terminar aquí estos juicios de honor y voy a dar mi sentencia. Pablo Iglesias Turrión, no tienes honor, ni vergüenza, ni dignidad. Eres un dictador, un totalitario.